Hola gente bonita, bella y extravagante de esta preciosa ciudad. Yo soy Francisco Javier Olivares, pero me pueden llamar François. Y hoy les voy a hablar de esta bellísima obra que pintó personalmente para mí la artista Siqueiros. Pero es un mural, no una pintura. ¿Cómo? Bueno, no importa. Hoy vamos a hablar de la obra conocida como La Nueva Democracia, del artista mexicano David Alfaro Siqueiros, que pertenece al México artístico contemporáneo y que pertenece a la corriente artística llamada muralismo. Así que vamos a analizarla. La obra a analizar pertenece a la categoría artística de pintura, que a su vez pertenece a la corriente conocida como muralismo. El mural, encargado por el Palacio de Bellas Artes a Siqueiros, se divide en tres partes. El panel central, nombrado México por la Democracia y la Independencia, se inauguró el 20 de noviembre de 1944 para conmemorar el aniversario de la Revolución. Posteriormente, en 1945, tras la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Siqueiros inauguró los otros dos paneles, Víctimas de la Guerra y Víctimas del Fascismo, completando así la Nueva Democracia. En cuanto a sus formas, principalmente se ha de decir que el panel central es abstracto. En cambio, los otros dos paneles parecen casi fotografías de lo sucedido tras los crímenes de guerra. Personalmente creo que su función social de esta pintura es el informar acerca de los crímenes de guerra y actos terribles que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial y durante las épocas del fascismo. Además de que en la Nueva Democracia nos incita a hacer un movimiento de liberación y de emerger, de avanzar hacia un mejor futuro, rompiendo las cadenas de la esclavitud. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. El panel central se estructura una mujer desnuda, con los brazos extendidos, de la cual sale un brazo masculino, con una antorcha en la mano. Asimismo, atrás podemos ver un soldado caído, con lo que parece ser un disfraz villista o zapatista. Por su parte, en Víctimas de la Guerra, podemos ver dos cuerpos cercenados en las orillas de una escalera, y en Víctimas del Fascismo podemos ver a un cuerpo masculino siendo maltratado y golpeado, aparentemente esclavo, sobre un escalón rojo. En cuanto a su localización, los dos paneles laterales parecen encontrarse en el pavimento, Víctimas de la Guerra en específico en unos escalones de lo que parece ser una plaza. En cambio, México por la Democracia y la Independencia presenta un escenario de un volcán. Asimismo podemos ver el cielo azul y otro volcán posterior a este. El contexto en el que se inspiró para desarrollar estas pinturas principalmente parece ser la revolución, por el cuerpo que está atrás de la mujer, y en los otros dos paneles parece ser tras el fin de la guerra, tanto por el fascismo como por los cuerpos. Ahora, si bien los paneles laterales parecen ser estáticos, a excepción de Victorias del Fascismo que parece estar cayendo, en el panel central podemos ver cómo la mujer lleva un movimiento hacia enfrente, casi emergiendo del volcán, como una metáfora al avanzar del país, al avanzar tras la revolución. Y si bien no alcancé a distinguir varios patrones de formas en la pintura, he de decir que los escalones e incluso los glúteos y los muslos de los cuerpos parecen ser figuras rítmicas. Por otro lado, el sonido que se nos presenta en la mayoría de obras de Siqueiros es de dolor. Esto lo encontramos tanto en las expresiones de las personas como en los colores que utiliza. En cuanto a colores, se puede ver que Siqueiros utilizó en su mayoría los colores cálidos, rojo, amarillo y naranja, y podemos observar cómo abundan las sombras y los colores oscuros. En cuanto a estos, podemos conocer su significado en base a la psicología del color. Por ejemplo, el amarillo que se encuentra en la antorcha puede simbolizar el orgullo y la alegría del movimiento liberal que representa, asimismo para llamar la atención del espectador. El rojo, que lo encontramos en Víctimas de la Guerra en la sangre de los cuerpos, y en Víctima del Fascismo en el escalón y en las cicatrices, puede simbolizar el castigo, que por ejemplo en Víctimas del Fascismo sobre el esclavo, y la sangre. El color naranja, que se presenta también en la antorcha y en ciertas tonalidades en los cuerpos de México por la Democracia y la Independencia, simboliza el dinamismo o el estado activo que presentan los cuerpos, esto por el movimiento que presenta la revolución. Finalmente,
El blanco se encuentra en el cuerpo villista que está tirado en México por la democracia y la independencia. Para mí representa la pureza y la inocencia que tenían esos soldados que solamente combatían por sus derechos y por su libertad. Finalmente, he de destacar que la pintura carece de colores tranquilos o colores fríos como son el azul, el verde o el morado, debido a que esta pintura es muy dinámica, trata de representar un movimiento de lucha. Hablando de su técnica, de esta manera, podemos concluir que Siqueiros utiliza en su mayoría tonos cálidos como el amarillo, el rojo o el naranja, además de una saturación de color que se inclina más hacia lo oscuro, solamente brillando para resaltar detalles como la antorcha o los cuerpos. Con esto también vemos que su luminosidad es al contrario, es muy oscura, muy poca luminosidad. Hablando de su técnica, para empezar hablamos de que es un mural, por lo tanto es pintado o realizado sobre una pared, muro o construcción. Ocupó los materiales de nitrato de celulosa que se ocupa para hacer pintura y aplicó su obra de arte sobre un celotex, sobre un bastidor de madera. Además, según las fuentes de información, esta pintura es de las primeras en ser hechas con una pistola de aire y asimismo. Por cierto, una curiosidad acerca de este tema es que Siqueiros la llamó plástica pura. Es por eso que también vemos que está en una especie de 3D la pintura, puesto que trata de seguir al espectador y lo hace sentir una experiencia más real. En conclusión, yo podría decir que es una obra magnífica, una obra que es impresionante a la vista. De por sí los murales son impresionantes, ahora esta obra es aún más, ocupando tonos que son del estilo de Siqueiros, que son muy oscuros y con tonos cálidos que llaman la atención luego, además de que es una obra relativamente abstracta que te invita a pensar y a razonar acerca de ella y a hacer un movimiento de liberación y de revolución tanto en un pueblo como dentro de nosotros mismos. Muchas gracias por acudir a esta presentación. Nos vemos luego.